Pues empezamos la sesión de esta tarde con la conferencia a cargo de Elena Gil Escudier. Ella es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y realizó el máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba y actualmente cursa estudios de doctorado en Patrimonio Cultural y Territorio con especialidad en Cinematografía en esa misma Universidad de Córdoba. Ella es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y de Manga desde 2018 y cuenta con diversas publicaciones y conferencias relacionadas con la industria editorial y de animación japonesa, con especial interés en el director del cual nos va a hablar hoy, Hayao Miyazaki, y del estudio que este director dirige, Estudio Ghibli. El título de la ponencia, como de la conferencia, como veis ahí, es Japonología del cine, el estudio Ghibli. Pues tiene la palabra Hola, buenas tardes, ¿qué bien se escucha? Bueno, antes de comenzar quiero dar las gracias a la Asociación Crossover y a la Universidad de Granada por permitirme estar aquí hoy. Y antes de empezar también explicar un poquito de qué voy a hablar. Si hablamos de japonología del cine, muchos podéis quedar a cuadros. Comenzaré haciendo un repaso por la historia del estudio Ghibli o como lo queráis decir, eso depende de la persona y el lugar. Así, a grandes rasgos, de los pilares que los sostienen o los sostenían, y para centrarme después en la figura de Hayao Miyazaki. Rasgos característicos que han influenciado mucho su filmografía, de que bebe un poquito, y básicamente de eso voy a hablar. Yo en mis conferencias, no sé cómo las llevaremos aquí, pero siempre digo que no es un monólogo, que me gusta tener feedback con el público y que si tenéis cualquier tipo de duda me la podéis consultar en cualquier momento. Podéis interrumpirme y aportar lo que creáis necesario. Yo también aprendo muchísimo de cada una de las conferencias que doy y de estas experiencias. Y vamos a comenzar empezando por de dónde viene esto de Ghibli o Ghibli, porque se conoce internacionalmente el nombre, pero realmente de hecho de dónde viene. Pues Ghibli, yo digo Ghibli, es un viento cálido que sopla en el desierto del Sahara y es un apodo que tenían los aviones italianos que surcaban la zona del Sahara en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene esto que ver con el estudio? Porque realmente poco. Pues Miyazaki y Takahata, muy inteligentemente, quisieron darle un nuevo sentido a este apodo que tenían estos aviones, como viniendo a significar que el mundo de la animación japonesa necesitaba un soplo de aire fresco, algo nuevo que innovara, pero que no perdiera calidad en el proceso. De ahí viene de donde el porqué de Ghibli. Realmente el estudio Ghibli se fundó y su primera película como tal es El castillo en el cielo. Muchos confunden que Náusica del Valle del Viento forma parte del estudio, pero realmente no, se hizo antes de que el estudio se fundara. Lo que pasa que gran parte del equipo que hizo Náusica luego formó parte del estudio Ghibli. Entonces se considera también en ese aspecto que Náusica forma parte del estudio, pero simplemente porque sus integrantes fueron en gran parte los que luego formaron parte del nuevo estudio Ghibli. La filosofía del estudio con esta película pues fue la de realizar obras de gran calidad por encima de la producción. Si se habla un poco de la industria japonesa de animación, lo que buscan es, en la mayoría de los casos, crear un gran volumen de producción, series que se prolonguen en el tiempo, mangas que vendan mucho, y si esto se explota. El estudio Ghibli, como hemos dicho, quería darle un soplo de aire fresco a esto y crear menos, pero de muchísima más calidad. Esto también supuso unos problemas económicos al comienzo bastante interesantes. Pues esta tónica de realizar grandes obras se ha llevado prácticamente hasta su cierre. Con la creación de Mi vecino Totoro encontraron un gran problema, por ejemplo. Es que los distribuidores no querían, pensaban que Totoro no sería una película que se vendiera. Y la solución que encontraron dentro del estudio Ghibli
era lanzar una doble sesión con La tumba de las luciérnagas. Se exhibía una, luego la otra. Un contraste bastante interesante, teniendo en cuenta que una película te hace llorar un montón y la otra, pues bueno, una película un poco más infantil, crea un contraste muy interesante. Oye, pero funcionó, ¿eh? Taquillas llenaron. ¿Qué pasó con el tema de Totoro y tal? Pues que quizás a nivel de taquilla no llegaba a cubrir los gastos económicos que la calidad del estudio requería. Y bueno, cuenta la leyenda, hay una anécdota de que un juguetero de Japón, es una leyenda, vio la figura de Totoro y dijo, oye, que con este muñeco se puede sacar un muñeco bastante mono de este personaje. Y fue al estudio Ghibli, ¿me dejáis hacer un peluche de Totoro? Sí, venga, y se vendió como si fuera rosquilla. Entonces el estudio dijo, a ver, esto se vende, esto da dinero. Y empezaron a sacar mogollón de productos de merchandising de Totoro. O sea, de Totoro podemos encontrar todo. Yo he llegado a encontrar alcachofas de duchas de Totoro. Buscando en internet, te lo puedes encontrar absolutamente todo. Bien, fue la figura de Totoro la gallina de los huevos de oro del estudio Ghibli. Les solucionó todos los problemas económicos que tenían, porque claro, una producción de una gran calidad, como digo, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha organización, y gracias al merchandising se dieron cuenta de que aquello vendía. ¿Cómo lo exportaron? A todas y cada una de las películas. Se dieron cuenta de que quizá en taquilla no lograban cubrir todos los gastos y sacaron productos relacionados de todas sus películas. Encontraron ahí un filón para solventar sus problemas económicos. Durante todos estos años se produjeron películas como Nikki, La aprendiz de bruja, de Miyazaki, Recuerdos del ayer, de Isao Takahata. Y gracias también a la venta de productos relacionados, estas películas empezaron a cobrar cierta importancia internacional. Claro, empezamos en Japón, con un estudio que está empezando, con películas que están empezando, y a nivel internacional no se conoce, pero claro, si tú a una película le metes un peluche, le metes unos bolígrafos, le metes unos estuches, se van viendo, se van exportando, tú a la película le estás dando publicidad sin quererlo. Entonces se empezaron, además de la participación en festivales internacionales, que obviamente dan muchísima visibilidad, a nivel de mercadotecnia, la venta de productos pues apareció muchísimo ese visionado en el extranjero. El estudio Ghibli poquito a poco iba recorriendo pasos que a nivel internacional sus películas pues se iban conociendo, pero no terminaban de calar en el público occidental, porque claro, la filosofía, la forma de pensar oriental, para el occidental que no tiene un gran conocimiento o cierta familiaridad, pues es complicado. Las películas no terminaban de encajar, pero bueno, que se iban vendiendo, se iban conociendo. Gracias a que se fueran conociendo un poquito y que el estudio se recuperara económicamente, pudieran hacer películas quizá un poquito más arriesgadas, por el caso de Porco Rosso. Si os fijáis, las primeras películas tienen un tono quizás más infantil, y digo infantil por catalogar de alguna manera, pero con Porco yo creo que es el primer punto de inflexión dentro de la historia del estudio Ghibli, porque encontramos una película ambientada en la dictadura de Mussolini, donde tenemos gran componente bélico, tenemos un protagonista que es un cerdo pero guarda cierta realidad con las circunstancias y el mundo que le rodea, y quizás para la tónica que estaba llevando el estudio es un poquito más arriesgada. En esta época también se realizaron películas de Como puedo escuchar el mar y Pompoco. Pero, continuando un poquito con la historia, la siguiente película que yo creo que marca otro punto de inflexión, y quizás no el más grande, es La princesa Mononoke. Como veis, casi todas las películas que nombro son las de Hayao Miyazaki, antes que las de Takahata, porque por desgracia, y yo pienso que es por desgracia, Miyazaki ha tenido más repercusión internacional. Es un universo el que desarrolla muy mágico, muy vendible,
muy diferente del de Takahata, que es mucho más profundo, mucho más costumbrista, sentimental, y quizás para el público general es más difícil de consumir su cine. Pero con La princesa Mononoke, Miyazaki quería realizar una película de época, desde que él comenzó su andadura en el estudio, y vio la oportunidad de hacerla. A título personal, creo que La princesa Mononoke es de las más crudas, junto con La tumba de las luciérnagas, que se han realizado en el estudio. Tenemos una película que presenta la sangre sin ningún tipo de problema, la guerra, los personajes son mucho más profundos psicológicamente que los que hemos venido viendo anteriormente, y obviamente fue un bombazo en taquilla, ya no solo a nivel nacional de Japón, sino en el resto del mundo. Nos encontramos frente a una película de animación que nada tiene que ver con lo que conocemos por un dibujo animado. Tenemos el mismo caso, por ejemplo, con Akira. Son películas que presentan la violencia, que tú eso no te lo esperas en unos dibujos. Y unas temáticas que obviamente orientadas a niños como tal no son. Pero ya continuamos con la historia un poquito del estudio. La siguiente película, que obviamente creo que la mayoría de las personas que estamos aquí la hemos visto o tenemos conocimiento de ella, y que sería el gran punto de inflexión dentro de la historia del estudio Ghibli, es El viaje de Chihiro. Principalmente porque obviamente ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, tiene un mogollón de premios, muchísimo. Miyazaki hizo una obra maestra. A partir de El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke, se empezó a plantear el cambio de filosofía del estudio Ghibli. Ya teníamos dos directores con cierta edad que no podían dedicar todos sus esfuerzos a todos los procesos, porque uno de los grandes problemas en el caso de Miyazaki es que él estaba presente en todos los procesos. Es muy perfeccionista el hombre y se encargaba prácticamente de todo, aunque claro, tenía todo un equipo que lo respaldaba, pero la voz cantante la llevaba él. Claro, a partir de La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro se empieza a plantear un nuevo giro que da el estudio, buscando pues directores más jóvenes o relegando un poquito el rol de los directores, que hicieran menos funciones y tal, porque Miyazaki ya se quiso retirar con La princesa Mononoke. Siguiendo, tenían que apoyarse en otros, y de las películas que van a surgir y que por desgracia no tuvieron la repercusión que podrían tener bajo ese gran título del estudio Ghibli, fueron de Goro Miyazaki y Hiromasa Yonebayashi, sobre todo esas dos últimas, Arrietty, El recuerdo de Barney. Muy bonitas, visualmente, argumentalmente, pero que a título personal yo creo que la gente notó perfectamente que aquello ni era de Miyazaki ni era de Takahata, aunque contara con su supervisión. Son películas que avalan el estudio Ghibli, pero que tú las ves y tú dices, es, pero no es. No sé si me explico correctamente. Y por desgracia este relevo generacional no tuvo el impacto que merecía y las ventas bajaron. Las taquillas, conforme pasaron los años, bajaron y propició después el cierre del estudio Ghibli, sobre todo del departamento de largometraje. Antes del cierre tenemos la última joya maestra del estudio, que es El cuento de la princesa Kaguya de Takahata, su última obra, antes de que nos dejara el año pasado, donde podemos ver una característica de este autor que me encanta, que es la experimentación con el propio dibujo. Si se recuerda un poco Mi vecino las llamadas, tenemos técnicas parecidas de dibujo, de boceto, otras técnicas de entintado, de fondo, que le dan un toque muy personal a las obras del estudio Ghibli. Y yo creo que este es uno de los motivos por los que Takahata quizá en taquilla no vendió tanto, porque era mucho más experimental, mucho más sentimental que el cine de Miyazaki, que como digo es mucho más vendible. Con esta película se cerraría el apartado del estudio Ghibli dedicado a largometraje, pero sin embargo podemos contar con otros proyectos como los videojuegos. Esto es reinventarse o morir. ¿Qué es lo que ven en Japón? Los videojuegos. ¿Qué vamos a hacer? Ni no Kuni.
que va por su segunda entrega recientemente. En Ni no Kuni vamos a encontrar muchísimos de los aspectos que han desarrollado todas las películas del estudio Ghibli durante toda su historia. Encontramos magia, encontramos ciertos personajes, un mundo fantástico que parte de una base muy real, muy cotidiana, y todo esto sumado, pues claro, al desarrollo de un videojuego, a la jugabilidad, que la música también propia del estudio Ghibli de Yoji Hisaishi. Y os voy a poner un pequeño vídeo para, pues no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de jugar a Ni no Kuni, para que veáis un poco estos rasgos del estudio Ghibli. Peggy 12. Oliver, honey, I brought you some apple pie. I'll just leave it here for you, okay, dearie? Mommy, come back, please. Mommy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. Whoa, what's all this, Anna? Curse lifted, is it? Tiny, I'm free! Welcome to my world, Holly boy. Another world. The so-called savior from the other world. He must be destroyed. Bueno, si os fijáis se pueden ver muchos elementos del estudio y aparte del característico diseño de personaje, ya es que simplemente la música te está recordando muchísimo a la Princesa Mononoke, el viaje de Chihiro y todas las bandas sonoras compuestas por Yoji Hisaishi que han recorrido toda la historia del estudio. Pero es que no solo los videojuegos, se han dedicado a hacer anuncios de televisión, mediometrajes, muchísimos cortometrajes para el Museo Ghibli. Y de las colaboraciones, pienso yo, más pintorescas a decorar los aviones de la Japan Airlines, así como datos muy curiosos. Quizás de los proyectos más interesantes del estudio Ghibli son la creación del museo, el famoso Museo Ghibli. El museo, bueno, el terreno donde se construyó el museo era un acuerdo entre la ciudad de Mitaka y Tokio, que ese terreno tenía que ser pues con un fin cultural, y hecho al estudio, pues claro, le vino de perlas. Si hablamos de un estudio que aboga por la calidad frente a todas las cosas, pues vamos a montar un museo con todos nuestros personajes, explicando cómo son los modos de producción de la película, y obviamente aparte genera ingresos, obviamente. El museo tiene una particularidad que es la exhibición de cortometrajes. Miyazaki, cuando se retiró en 2013 con El viento se levanta, se dedicó sobre todo a la creación de cortometrajes para el museo. De hecho, solo se pueden ver aquí. Es una gran característica del museo, y es que cada día te puedes encontrar uno diferente, no tiene una programación concreta
Y bueno, eso hay cortometrajes exclusivos. Y otra característica es que no se pueden hacer fotografías del interior. Bueno, hay muchas revistas oficiales que han pedido permiso y hay imágenes, pero tú como visitante no puedes hacer fotografías del interior. Quizás el último proyecto, y creo que el que esperamos mucho con ansias, es el parque de atracciones. Es el siguiente paso que tenían que dar. Si hay parque de Disney y hay parque de Harry Potter, tiene que haber parque de Ghibli. Así, para 2022 se espera que el parque de atracciones abra. Ahí tenemos un boceto de cómo sería el parque y la planta del parque. Bueno, se pueden ver elementos, si te fijas bien, del castillo ambulante, del viaje de Chihiro, el bosque del vecino Totoro, ¿qué más? Creo que la casa de baño del viaje de Chihiro. Hay muchísimos elementos, sobre todo de las películas de Miyazaki, que se van a encontrar dentro del parque de atracciones del estudio Ghibli, y que a título personal creo que va a ser una auténtica gozada y un lujo para aquel que lo pueda visitar. Pero ¿quién compone realmente, o quién componía el estudio Ghibli? Uno de los fundadores, obviamente, fue Isao Takahata, de los grandes directores, y tenemos dos grandes directores dentro del estudio. Takahata fue uno de los grandes, que como digo, nos dejó el año pasado, desgraciadamente. Sus películas son mucho más sentimentales, mucho más reflexivas, costumbristas, que además encajan muy bien con lo que presenta Miyazaki, porque por un lado tienes el mundo fantástico y por otro quizás uno de un poco más real, aunque también hay mucho de fantasía, sobre todo por ejemplo en Pompoko, pero encajan, el cine de uno con el cine del otro encajan a la perfección. Es un tándem perfecto que aquel que acuda a ver una película del estudio Ghibli, pues por un lado puede encontrar otro tipo de películas, algo más bélico, algo más fantasía, y creo que se deben valorar positivamente todos los trabajos de este director, desde los primeros, incluso antes de llegar al estudio de su fundación, pero ahí tenemos una representación visual de las películas que creo dentro del estudio. Continuando con los grandes pilares, y creo que los más desconocidos, bueno, voy a poner primero un vídeo tributo a Takahata, para que conozcáis algunas de las obras que él ha hecho, que además creo que para el público general van a aparecer algunas que no os esperáis.
muestra de este director. Creo que en la mitad de la sala no se esperaba encontrar a Marco y a Heidi, aquí. Si os fijáis, el dibujo es el mismo, o sea, simplemente un poco más evolucionado. Tanto Takahata como Miyazaki participaron en la creación de Marco y Heidi, de hecho viajaron a los Alpes suizos y demás para tomar referencias. Y también series que veían mis padres cuando eran pequeños, Ana de las Tejas Verdes, Pan de sus amigos, que son series que, bueno, como las hacía Japón y eran baratas de comprar, pues muchas televisiones a nivel internacional pues las emitieron. Y mis padres pues se criaron viendo Heidi. Yo cuando le dije a mi madre, Miyazaki, que es el señor que yo estudio, mamá, hizo Heidi, no se lo creí, ni se lo imaginaba. Continuando con los integrantes del estudio Ghibli, los dos grandes desconocidos, o algunos más que otros. El primero es Toshio Suzuki, que es el que vemos a mano izquierda, que es el productor, o ha sido el productor y director del estudio, que se puede pensar que es Miyazaki el director, no lo es Toshio Suzuki, y creo que es fundamental, es una figura fundamental dentro del estudio, porque él ha sido el encargado de decir esto vende y esto no vende, esta idea es aprovechable y esta no. Obviamente los directores aquí tienen muchísimo poder, pero la última palabra realmente la tenía él, porque es el que pone el dinero. A fin de cuentas, por ejemplo, así como anécdota, con El viaje de Chihiro, es el que le dijo a Miyazaki, en una película no me puede durar 3 horas, tienes que cambiarla. ¿Vale? O presentó 2 ideas diferentes y dijo, no me vale ninguna de las dos, vuelve a pensar que esto no vende. Y a mi juicio creo que es la gran figura, porque el estudio no sería lo que conocemos hoy si no hubiera sido por él. Es el encargado de que todo funcione. Y el que tenemos a mano derecha es Yoichi Hisaishi, que si tenemos aquí a algún apasionado de la música, lo conocerá, que es el compositor de todas y cada una de las bandas sonoras de Miyazaki. No es el compositor oficial del estudio, pero es como si lo fuera. Lleva más de 25 años ya trabajando con Miyazaki, y desde Náusica del Valle del Viento le ha hecho todas y cada una de las bandas sonoras. Pienso realmente que las películas de Miyazaki sin su música no serían lo que son. Porque yo, que vengo de la rama del cine, muchas veces es la música la que se pone al servicio de la imagen. Sin embargo, ellos hablan, concuerdan en qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo para que la música forme parte de la imagen. Que sin esa presencia musical no te transmita lo mismo. Volviendo al viaje de Chihiro, que a mí a título personal es la que más me gusta, la escena del tren no sería lo mismo sin la banda sonora. Sería un hueco vacío, a mi juicio. Pero claro, ya toca hablar del genio, o el que más repercusión internacional ha tenido, que es Miyazaki. Miyazaki, como veis ahí en la fotografía, pues ha hecho como tropecientas películas dentro del estudio. También hay que decir que Takahata, fuera del estudio, ya debutó como director, entonces dentro del estudio realizó un poquito menos, también era más mayor que Miyazaki, entonces su producción fue menor, pero de una gran calidad. Pero Miyazaki, como yo digo, es un culo inquieto. Este señor no para, en sus ratos libres se pone a dibujar y luego lo publica en revistas que no tienen nada que ver, como Model Graphic, una revista de aviación, de maquetas de aviones. Pensaréis que, pero ¿qué hace este señor publicando en una revista de maquetas de aviones? Porque le encanta dibujar aviones, y en todas sus películas pues tenemos objetos voladores, entre otras cosas. Miyazaki nació en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, prácticamente cuando estaba acabando, y lo vio muy de cerca, además viviendo en una familia que por aquella época estaba bastante acomodada, que vivía, por así decirlo, de la guerra, porque trabajaban con piezas de aviones, motores de aviones que servían en la guerra. Y bueno, él a título personal se siente muy mal de que su familia se lucrara con esto. Hay declaraciones suyas que afirma que no le gusta todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, no le gusta recordarlo, porque su familia pues estaba en parte involucrada. Él estudió Ciencias Políticas y Económicas, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho el resto de su vida,
pero poco a poco fue entrando en estudios de animación y empezó desde lo más bajito, o sea, haciendo todos los dibujos intermedios que hay entre fotograma y fotograma, y poquito a poco pues fue escalando puestos. En este paso por estudios de Japón conoció a su mujer, conoció a Takahata en sindicato, y ahí es donde se hicieron amigos, y debutó con su primera película, Lupin 3, El Castillo de Cagliostro, que bueno, como dato interesante, si conocéis la saga, tenemos la saga de un ladrón, muy canalla, muy mujeriego, y si veis la película, se convierte en un caballero andante, básicamente. Miyazaki siempre, desde el inicio, le ha dado su toque personal a cada historia, a cada personaje. Se ha salido un poco de los guiones establecidos para hacer lo que él quería. Y lo que él quería lo ha llevado pues a conseguir el Oscar, por ejemplo. Las películas, digamos, más famosas, pues La princesa Mononoke, El castillo ambulante, El viaje de Chihiro, las más famosas que podemos encontrar. Pero es que, a dato curioso, para desestresarse, por así decirlo, se dedica a dibujar, no para. Y estos dibujos los publica también. Ahora vamos a hablar un poco más de Miyazaki, ya entramos en la última parte, en el sello del autor, que es lo que más le caracteriza. Pero os voy a poner un vídeo tributo que encontré en redes sociales hace bastante tiempo, realizado por Zomo, que creo que es muy bonito, utiliza el 3D, creo que es un vídeo con un trabajazo detrás, un gran homenaje a la figura de Miyazaki, aunque él no es muy fan del 3D, pero bueno, como homenaje, la verdad, ilustrativo es un montón. Pero vamos a centrarnos ya en la figura de Miyazaki. Voy a hacer un pequeño repaso por lo más característico, luego Raúl va a profundizar bastante más que yo, pero os voy a dar las claves para entender a grandes rasgos una película de Miyazaki. Cualquiera, que esto vale para casi todas. Lo primero es el reciclaje. Miyazaki recicla. Sí, no estoy hablando del cambio climático, estoy hablando de personajes, escenarios, historias, lo recicla absolutamente todo. Es un tío muy listo. Si algo me ha salido bien una vez, ¿por qué no lo voy a poner en más películas? Esto es así. En pantalla podemos ver a Teto de Náusica del Valle del Viento, pero que luego vuelvo a utilizar en El Castillo en el Cielo, Las ardillas zorro. Pero también vamos a encontrar robots gigantes en Náusica del Valle del Viento, como en El Castillo en el Cielo. ¿Qué más reciclamos? Los duendes del polvo o Susuwatari. Uno lo tenemos en Totoro y el otro lo tenemos en El viaje de Chihiro. Cumplen funciones diferentes, pero el personaje es mono, yo lo voy a volver a utilizar. ¿Qué más? No solo los personajes, sino los escenarios. En Nikki tenemos la ciudad de Koriko, que es la de la izquierda, pero es que si vamos al castillo ambulante, el pueblo de Porhaven, se parece muchísimo. Y volviendo a Heidi, vamos a ver los Alpes suizos en el castillo ambulante. Quizás eso nos sitúe un poco dentro del mundo mágico del castillo ambulante, pero volvemos a coger productos de nuestra propia cosecha. Otro rasgo característico de Miyazaki, como he dicho, es el universo fantástico. Quizás las únicas películas que no tienen un universo así muy de fantasía son Porco y El viento se levanta, pero claro, en Porco tenemos un piloto que es un cerdo. Está ahí en el limbo con la fantasía, hay muchos elementos reales, pero limita ahí la fantasía un poco. Sin embargo, El viento se levanta, una historia con bastante autobiografía de Miyazaki, que sería la que se queda fuera de este universo fantástico. Pero en Miyazaki siempre vamos a encontrar magia, universos paralelos, personajes basados en mitología, recursos del folclore japonés por todas partes, y es un universo realmente complicado, muy complicado, un entramado muy complejo, pero que es donde reina la magia. La naturaleza y el medio ambiente. Esto lo vamos a ver en casi todas, Ahí he puesto algunas imágenes
pero lo vamos a encontrar en casi todas. Por ejemplo, en El Castillo en el Cielo tenemos dos universos diferentes, la isla flotante y luego lo que sería la Tierra, donde la Tierra, los principales escenarios son unas minas, donde no vemos casi vegetación, y sin embargo la isla está llena de vegetación, es todo verde, incluso los gigantes dejan de funcionar porque están llenos de verde, de árboles, se la han comido. En Náusica tenemos un gran problema con la contaminación, tenemos un bosque tóxico que no se puede acceder a él por la contaminación humana, en el que Náusica cumple un papel fundamental, rescatando esporas, esquejes, para poder después recuperar o demostrar que no es tan tóxico como parece. Y de las dos que creo que son más ilustrativas es Ponyo, de las últimas de Miyazaki, que refleja muy bien la contaminación en los mares. De hecho, el fotograma que he elegido es muy ilustrativo de todo lo que hace una red de arrastre y toda la porquería que se puede encontrar en el mar. Y creo que la que mejor refleja lo que quiere transmitir de Miyazaki, el respeto hacia la naturaleza, que hay que conservarla, que tenemos que convivir con ella porque no dejamos de ser parte del medio ambiente, es La princesa Mononoke. Porque si nos fijamos en la historia, San quiere proteger su bosque, mientras que Lady Eboshi quiere deforestarlo por sus propias razones, pero lo quiere deforestar. Tenemos ahí una batalla entre la civilización y la naturaleza. Y esto queda patente en casi todas las películas de Miyazaki. Otro aspecto muy interesante de Miyazaki y que en el cine occidental no tenemos o no solemos tener es este aspecto budista de la dualidad del ser humano. Es decir, los personajes no se pueden categorizar como malos o buenos. Es que tienen sus propias circunstancias por las que llegan ahí. Tú llegas a entender por qué el personaje, vamos a ponerle malo, es malo. Por ejemplo, en el caso de la princesa Kushana, lo que quiere es contentar a su padre, que no la deje de lado frente a sus hermanos. En el viaje de Chihiro tenemos a Yubaba y Zeniba, que son dos partes de un mismo ser, quizá una más mala y otra más buena, pero vamos, que Zeniba tiene la misma mala leche, o le dice que a Chihiro le va a coser la boca, básicamente. Tenemos dos personajes de un mismo ser, aunque luego te la encuentras tejiendo y la otra echa fuego con la boca, entonces bueno. En el caso de la bruja del páramo, si nos fijamos en el libro, está celosa, porque Howl la ha plantado, no quiere nada con ella, entonces está celosa, por eso actúa así, por eso maldice a Sophie, pero no es porque sea un personaje malo, luego se nos convierte en una ancianita muy desvalida, también con algún comentario ingenioso, pero no es un personaje malo. En el caso de Lady Eboshi, como he dicho, quiere deforestar el bosque, pero simplemente para darle recursos a su pueblo de leproso y prostituta, o sea, lo que quiere es ayudar a su pueblo. Obviamente, desde el punto de vista medioambiental, mal, pero desde el punto de vista social, bien. Tiene sus propios motivos. Y yo creo que de los personajes más interesantes es Howl, porque tenemos en la filmografía de Miyazaki muy pocos personajes masculinos malos, por así decirlo, y Howl se nos convierte en un cuervo enorme, con bastante mala leche también, que está luchando interiormente con una maldición. Entonces es un personaje malvado, pero a la vez se presenta bueno durante toda la película. Como digo, Miyazaki se crió con el final de la Segunda Guerra Mundial y su familia pues vivía un poco del tema de la aviación. Tenemos muchas de sus películas van a estar ambientadas en las guerras o van a tener un gran componente bélico. En el caso de Náusica del Valle del Viento tenemos los gigantes que arrasan con la tierra porque el ser humano se la ha cargado, o sea, la contaminación es insoportable y a través de una gran guerra pues la tierra tiene que empezar de cero. En el caso del Castillo Ambulante está ambientado toda la historia, está ambientado en una guerra, no se sabe si mundial, si civil, no se explican los motivos, pero hay una guerra de por medio. Obviamente en el caso del Viento se levanta, la más autobiográfica, estamos dentro de la Segunda Guerra Mundial y toda la visión de Jiro es lo que respecta a la creación de aviones. Toda esta crítica a la guerra, por ejemplo, cuando tenía que recoger el Oscar por el viaje de Chihiro, se negó por la guerra de Irak. Él es una persona muy
pacifista y con esto quiere demostrar que con la guerra no se llega a ningún lado, que realmente da más problemas que beneficios. En el caso de El viento se levanta, que está totalmente ambientada, se puede ver este componente pacifista en la aversión de Jiro a que sus aviones formen parte de una flota aérea que va a servir en la guerra. La crítica social también critica mucho a través de sus películas. Es que es el medio perfecto audiovisual para, a modo de subtexto, a modo ahí oculto, de poner muchas cosas en valor, y una de ellas es la crítica social. Yo aquí he puesto el viaje de Chihiro porque creo que es la más representativa. Tenemos en el viaje de Chihiro una familia que llega a una especie de pueblo, zona de restaurantes, donde los padres ven comida y deciden comérsela, sin preguntar esto de quién es, esto por qué está hecho, sin saber si la pueden pagar, porque el padre dice, tengo tarjeta de crédito, no pasa nada. El poder. Pues la crítica, ¿dónde viene? Pues en que os vais a convertir en unos cerdos. Os habéis comido la comida de como unos cerdos, pues os convertís en cerdos. Creo que es la crítica social más visual que podemos encontrar en Miyazaki. El feminismo. Y quizás este sea uno de los grandes temas, y sobre todo últimamente, que vamos a encontrar en Miyazaki. Es muy curioso dentro del cine de animación japonés, que es mi especialidad, encontrar un director o un realizador que se dedique exclusivamente a darle papeles de importancia a la mujer. En las películas de Miyazaki vamos a encontrar a la mujer como principal protagonista, buena y mala, aquí da igual, tienen un papel fundamental. Ahí tenéis una frase de Miyazaki, la veis bien por el fondo, si queréis la leo, bien. Pues la mujer va a tener un papel fundamental en casi todas las películas, quitando creo que Porco y El viento se levanta, si mal no recuerdo, todas son mujeres, pero es que las antagonistas también son mujeres, quitando El castillo en el cielo y creo que ya, si no se me olvida ninguna, pues la mujer va a tener un papel fundamental. Además, dependiendo de la edad de la mujer, va a cumplir un rol u otro dentro de sus películas. Por ejemplo, las más mayores normalmente a veces tienen un papel antagonista, pero terminan ayudando a la protagonista, o si son jóvenes cumplen cierto papel de camino iniciático, de un viaje iniciático. Si tienen ya una edad, ahí son adultas jóvenes, suelen ser también ayudantes o mentoras de la propia protagonista. Sí que el feminismo es una constante en todo el cine de Miyazaki, que choca muchísimo también como es la sociedad japonesa. Tenemos una sociedad fundamentalmente machista, aunque esto está cambiando en los últimos años, pero dentro de lo que es la animación, si nos centramos en las series de anime, por ejemplo, el papel de la mujer suele ser bastante secundario. Como he dicho, el viaje iniciático hace un momento es otra tónica. Otra de las grandes premisas que vamos a encontrar en el cine de Miyazaki son, sobre todo, niñas que tienen que emprender un viaje, una prueba, algo que le obligue a cambiar. Por ejemplo, en el caso de Nikki es que la bruja de su edad se tiene que ir de casa y buscarse las papas. En el Chihiro, a mis padres me la acaban de convertir en cerdo, ¿yo qué hago? Me pongo a trabajar, cambio, pasamos de niñas que se ven obligadas a crecer por las circunstancias. Esto es un poco también crítica a padres del mundo. Por favor, no tengáis en una esfera a vuestros hijos, dejadlos que crezcan, que se encuentren con problemas, que esto les ayude a cambiar, que crezcan a nivel personal. En el caso de Sophie, por ejemplo, tenemos una chica que está viviendo literalmente como una vieja, que es joven, está en su casa haciendo sombreros. ¿Cuál va a ser tu maldición? Convertirme en vieja. Era lógico. Tenemos esos personajes que se ven obligados, porque Miyazaki lo ha querido así, obviamente, es su creador, a evolucionar. Luego, la capacidad de adaptación. A nivel de influencia, Miyazaki le encanta leer. Le encanta la literatura juvenil, infantil, el cine, todo lo que sea una influencia lo absorbe como una esponja. Pero es que lo curioso es que tiene una capacidad de adaptación enorme. Es capaz de coger, muchas de sus películas están basadas en libros, es de cogerlo, reescribirlo, reinventarlo y hacerlo propio. En el caso de Ponyo, por ejemplo, tenemos La Sirenita.
un pececillo que quiere salir del mar para estar con su persona amada, ya sea más romántico o no el sentimiento. Pero por ejemplo tiene una capacidad de adaptación bestial. En el viaje de Chihiro tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, una niña que entra a un mundo fantástico, que tiene que salir de ahí, que luego al final todo parece así un poco un sueño. Pues esa capacidad de adaptación de historias universales la vamos a encontrar en Miyazaki. Y ya para terminar, creo que es el gran sello de identidad de Miyazaki, es la aparición de artefactos voladores. Cualquier cosa que vuele, ¿eh? Que no tiene por qué ser un avión en concreto. Da igual, el personaje puede volar por sí mismo, no pasa nada. En todas y cada una de las películas lo vamos a encontrar. De hecho tenemos películas exclusivamente que tratan sobre aviación. Porco y El viento se levanta, casualidad, que son dos películas de las que hablamos de un personaje protagonista masculino, que tienen ciertos elementos muy parecidos. En el caso concreto de El castillo ambulante, ahí pongo las ilustraciones de Albert Rovira, que es un ilustrador, por ejemplo, que ahí tenemos una referencia clara. Lo que te decía hace un momento de capacidad de adaptación, veo estas ilustraciones, las traspaso a mi obra. Y para finalizar un poco con la charla, os voy a poner un vídeo para que veáis la cantidad de objetos voladores que a lo mejor tú has visto la peli de Miyazaki pero no te has dado cuenta de la cantidad de objetos voladores que hay. Esto es, si hemos hablado un poquito de todo, esto es la guinda en todas y cada una de las películas. Bueno, este vídeo es parte de un documental sobre Miyazaki en inglés que podéis encontrar en YouTube fácilmente. Y con esto yo termino con mis directrices para saber reconocer una película de Miyazaki más allá de cómo es un personaje. Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Podemos tener unos 5 minutitos no más para si queréis hacer algún comentario antes de que te sienten, o alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantearle a Elena. Creo que ha sido una exposición muy interesante, ¿verdad? Sí. Había leído algo que no sé si es cierto sobre eso,
¿Puedes elevar un poquito la voz, por favor? El paisaje en el castillo ambulante, que Sí. recuerda un poco a los Alpes suizos y tal, Sí. que había cogido ese paisaje a propósito, porque como se centra en el tema de la guerra y habla del pacifismo y de cómo Sí. no posicionarte en un bando o en otro, había cogido ese paisaje para asociarlo a Suiza y a la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. No sé si es cierto. La verdad es que nunca lo había pensado así. Lo que sí sé es que Miyazaki no hace una cosa sin pensarla muy bien. Ese hombre lo coloca todo perfectamente para que encaje a nivel tanto de simbología como de significado, tal, pero la verdad es que nunca le había dado ese enfoque. Lo que decía al principio de que yo aprendo muchísimo con las charlas, pues totalmente. No lo había pensado, pero mira, quizás sí ha querido dar ese punto. ¿Una otra pregunta? Sí, adelante. Sé que las comparaciones son odiosas. Por favor, un pero- poquito de... Sé que las comparaciones son odiosas, pero es un tema que está muy candente ahora mismo y es otro autor también japonés. Sí, claro. Perdona, ¿eh? Sí, todo el mundo puede compartir el... Yo tengo buena voz. Otro autor japonés que está muy de moda ahora mismo y lo comparan mucho con el estudio Ghibli, como pasa con muchos cineastas japoneses, Makoto Shinkai. Te quería preguntar, ¿crees que ha cogido el legado de estudio Ghibli? Es totalmente diferente, está a la altura? Yo creo que el legado como tal, creo que el legado como tal lo tiene Hiromasa Yonebayashi. No por nada, porque si no ha crecido dentro del estudio Ghibli, al estudio Pono, y si miras Mary la flor de la bruja, estás viendo a Miyazaki por todas partes, por todas partes. Makoto Shinkai, a título personal, creo que le falta cierta profundidad para ser el relevo de Miyazaki, aunque en general a casi todos los de su generación, a Yonebayashi y a Osoda, le falta un pelín, quizás, pero como a mi título, como relevo, diría que Yonebayashi, no Shinkai. Shinkai tiene otro estilo diferente y si te fijas, casi todas sus historias tienen un componente romántico muy fuerte. Y en Miyazaki el romanticismo es tratado de otra forma completamente diferente. Quizás la única más romántica es el castillo ambulante. Tenemos otras formas de expresividad del amor, por ejemplo. Entonces creo que en esos pequeños detallitos es lo que se diferencia Shinkai de Miyazaki. Pues nada, vamos a dar un aplauso.